estas situaciones, pero en otro estado. Grábenos, don David, vámonos de Chihuahua a Nayarit. Vamos a hablar con nuestra colega Karina Cancino sobre este asunto de la pasada administración, porque ha habido denuncias muy serias, incluso ante organismos internacionales por crímenes de lesa humanidad, y la actual autoridad local, y también hay que decirlo, la federal, pues podría no estar dando los resultados a 3 años de la situación. Hay que recordar que allá gobernó el PRI a través de Roberto Sandoval, y que presuntamente tuvo nexos con el narcotráfico. Ahí estaba el fiscal Beitia, quien está en Estados Unidos también arrestado. Y bueno, me voy a enlazar en estos momentos vía telefónica con Karina Cancino hasta Tepic, Nayarit, periodista, jefa de información en el Heraldo Radio Nayarit, colaboradora de espacios como Aristegui y el Heraldo de México. Karina, te agradezco mucho este enlace. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Vicente? Buenos días a todas las personas que te siguen a través de las distintas plataformas en las que presentas tu programa, y me da mucho gusto poder acompañarte. Karina, a ver, ¿cómo estamos en esta búsqueda de la justicia para la gente allá en Nayarit, entendiendo todo el cochinero que dejaron el exfiscal o exprocurador de Sandoval y el mismísimo exgobernador de aquel estado? Pues vamos llegando tarde a esta situación, Vicente, porque tiene más de 9 años que la gente señalaba que ocurrían este tipo de cosas, despojos, extorsiones, tortura, en fin, una serie de cuestiones que tenían que ver pues más con los intereses personales de quien gobernaba ese momento, y que bueno, no le han querido poner el acento las autoridades sobre esta situación, porque pues ya van 3 años que salió Roberto Sandoval de la administración y no hemos visto pues resultados fehacientes. Las autoridades dicen que tiene que ver con esto los sigilos de la investigación y que todo se está llevando bajo proceso, pero los señalamientos son muy graves, estos que te mencionaba, en los que, bueno, tú te subes a un transporte público en Nayarit, por ejemplo, y preguntas si conocían a Beitia y si tienen alguna historia que contarte, y te puedo apostar que la mayoría de las personas que se suban, o los choferes, o las personas que puedas conocer en estos lugares que son bien comunes para las pláticas, te pueden decir que fueron despojados, que a uno de sus familiares los levantaron, en fin, hay historias por donde quiera. Solamente en agosto de 2017 se conformó una especie de promotores de la Comisión de la Verdad, en la que, bueno, pues yo creo que también tenían allí en las manos una papa caliente, porque pues llegaron más de 2,000 personas, 2,000 ciudadanos a denunciar este tipo de situaciones, y de las cuales aparentemente solo 27 se pudieron llevar con pruebas, con datos de prueba, como le dicen las autoridades, como dice este sistema penal, para que pudieran iniciar un registro de hechos y luego denuncias, y ahora hay muy pocas carpetas de investigación sobre estos temas, y desafortunadamente te digo, o sea, no hay o no hemos visto, la gente sigue pidiéndole a las autoridades que cumplan, porque pues en este marco de situaciones se dieron también desapariciones de personas en Nayarit, desapariciones forzadas, lo que ha llevado a que organismos de defensa de derechos humanos en México estén abogando por todas estas familias ante la ONU, ante la Comisión contra las Desapariciones, para que le exijan, o le exigieron hace unas semanas al Estado mexicano que dé una información sobre qué ha pasado con 39 casos en particular en Nayarit, sobre esta situación, qué intervención tuvo el Estado después de que se confirma, por ejemplo, que su exfiscal, y que en ese tiempo en funciones, fue detenido en Estados Unidos por narcotráfico, con una condena ahora de 25 años por ello, y que, bueno, pues estuvieron directamente relacionadas las desapariciones, porque ya admitió él, en aquel juicio que le hicieron allá en Brooklyn, pues que sí, que formaba parte de estas células criminales y que hizo uso del aparato institucional para cometer todos estos tipos de delitos, y que bueno, es una prueba más que a los ojos de todos, y que hasta el momento pues no hay resultados serios. Tal vez investigación, como dice el fiscal actual, Petronilo Díaz Ponce, tienen 16 carpetas de investigación y varias órdenes de aprehensión en contra de Beitia, pero lo otro
lo que vemos de Sandoval, que todavía está por todos lados, es que no hay muchos avances y la gente sigue pidiendo justicia. Ya que lo mencionas, Karina, para que nos quede claro, las comparaciones son odiosas, pero para el PRI de Nayarit, Beitia sería lo que es García Luna o lo que fue García Luna para el PAN a nivel federal. Y Roberto Sandoval, claro, en el PRI fue lo que significó Felipe Calderón para el PAN a nivel federal. Más o menos así la cosa, porque Roberto Sandoval dice lo mismo que Felipe Calderón. Yo no sabía, yo no estaba enterado, pero era la mano derecha de Roberto Sandoval. Era su compadre, lo traía con él desde el ayuntamiento y desde mucho atrás, porque eran amigos personales, eran compadres. Incluso Roberto Sandoval y su esposa fueron padrinos de los 15 años de la hija de Edgar Beitia, del exfiscal. Y al parecer, pues su historia criminal empezó por esta ambición, digamos, personal de querer tener más este asunto que luego se vuelve psicológico entre los políticos, que tienen poco en algún momento y de repente tienen muchísimo y quieren más. Y desafortunadamente esta fue una historia que Roberto mismo la contó incluso hasta en medios internacionales, que él se dedicaba a barrer yardas en los Estados Unidos, que estaba de migrante allá y que tenía que hacer cosas diversas para poder ganarse el sustento. Y bueno, ahora en estos momentos pues es dueño de ranchos, es dueño de ganado que incluso traía de Nueva Zelanda, que también estaba involucrado, por ejemplo, con César Duarte en este traslado de vaquillas que fue muy mencionado por lo que significó, digamos, la movilización de vacas de fuera, y que Roberto en algún momento dijo que vinieron a Nayarit antes de pasar a Chihuahua porque tenían sed y pues allá no había manera de darles agua. Entonces, esa situación los hizo los indeseables de estos partidos, y que hasta la fecha, el próximo año vamos a tener elecciones en Nayarit en el 2021 para cambiar el gobierno del estado, y le sigue pesando al PRI. Le va a seguir pesando en tanto que no hizo ningún señalamiento tampoco en su momento. Muchos lo desestimaron, se desmarcaron de Roberto Sandoval, pero jamás procedió, por ejemplo, en el poder legislativo por parte de la bancada del PRI, los accesos para los juicios políticos en su contra. Entonces, pues es un doble discurso, y hasta la fecha, bueno, están pensando cómo desmarcarse de Roberto Sandoval, aunque va a ser muy difícil porque por lo menos en Nayarit la población quedó muy afectada. Tenemos consecuencias muy lamentables desde la cuestión socioeconómica, la cuestión socioemocional y por supuesto este asunto de la seguridad. Definitivamente. Y para cerrar, Karina Cancino, ¿en dónde está la situación a nivel internacional? Porque no solamente es una acusación en nuestro país, hay acusaciones por presuntos crímenes de lesa humanidad contra Roberto Sandoval, y me imagino que incluyen también a Edgar Beitia. ¿En dónde están estas denuncias? ¿Sabemos algo de si ha prosperado y a dónde va? Porque lo mismo también se le hizo y se le ha seguido a Felipe Calderón, insisto, con la comparación. Mira, el asunto está en que Estados Unidos ya ha dado a conocer a través de sus embajadas y de su Departamento del Tesoro en mayo del año pasado, pues que está realizando una investigación contra Roberto Sandoval por narcotráfico y lavado de dinero. Incluso el secretario de Estado, Mike Pompeo, declaró pues que no podía ingresar Roberto Sandoval a aquel país por sus presuntos nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Hay señalamientos. Recientemente las embajadas han estado platicando tanto con el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García, como con los promotores de la Comisión de la Verdad, para solicitarles información respecto a estos crímenes de los que se le señala al exgobernador, y sobre todo pues porque sus cuentas, su dinero está congelado desde el 17 de mayo de 2019 por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda de México, pues. Y lo que ha pasado es estos señalamientos que bien tú mencionas,
tanto ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, esta comisión especial contra las desapariciones de la ONU, y que, bueno, ya ha abarcado no solo al Roberto Sandoval, sino a las actuales autoridades y al actual gobierno de México, al que le exigen a Andrés Manuel López Obrador que intervenga en Nayarit. Pero bueno, aquí sucedió algo también en algún momento, en septiembre de 2017, el mismo Roberto admitió que como el PRI ya lo veía mal, y después de que en marzo del 2017 habían agarrado al Garvey en Estados Unidos, pues claro que se desmarcaban de ellos, de su fracción o de su gente que había llegado arribista al PRI. Pues él decía que lo que hizo fue trabajar por Morena en ese momento para llegar a las elecciones pues federales, en las que López Obrador ganó la presidencia de la República. Así que esto es un asunto muy entrampado, muy pues empantanado, y solo voluntad política se necesita para que se resuelva esta situación y que se haga caso y justicia sobre todo a los nayaritas. Pues Karina Cancino, estaremos al pendiente de lo que ocurra por allá. Es un placer saludarte. No sé si quieras compartir un poco de dónde puede encontrar tu trabajo nuestra gente, la gente que amablemente nos sintoniza en Sin Censura. Y bueno, pues ojalá que nos acompañes muy pronto nuevamente con tal vez noticias mejores desde aquel estado tan hermoso. Muy bien, pues mira, ahorita estoy trabajando en Heraldo Radio aquí en Nayarit, es una estación que apenas se abrió, y pues vamos a ver qué podemos hacer en esta estación. Y tengo una página en Facebook que es Karina Cancino /contextos, y ahí pues subimos el contexto, digamos, de las noticias diarias, lo platicamos un poquito más, le ponemos más datos, y ahí es donde la gente puede enterarse pues de lo que está sucediendo en Nayarit y de las cosas que luego no podemos decir en los medios formales, pero que afortunadamente las plataformas digitales nos dan esta oportunidad. Y por supuesto gente como tú, Vicente. Gracias, Karina Cancino, estamos al pendiente de tu trabajo allá en Nayarit y aquí estamos a tus órdenes. Muchas gracias, que tengan buen día. Gracias, Karina Cancino, informándonos desde Tepic, Nayarit.